Muy buenos días, muchachos. Hoy día en Actitud Verbal hablaremos estructura del texto, tema e idea principal. ¿Qué es una idea principal? La idea principal resume el texto en una sola frase u oración. No te olvides, en una sola frase u oración. Identificar la idea principal es una habilidad necesaria para leer comprensivamente. No te olvides, es una habilidad necesaria para leer comprensivamente. Bien, la idea principal puede ser de dos tipos. Explícita, porque está escrita en el texto. No la tienes que buscar, ahí está. Y tenemos la implícita. Esta es porque no aparece escrita en el texto y el lector tiene que encontrarla, tiene que buscarla. Bien. Entonces, la idea principal es lo mismo que el tema. Veamos. El tema responde a la pregunta ¿de qué se trata el texto? Y se responde con una o varias palabras. ¿De qué se trata el texto? Es la pregunta y se responde con una o con varias palabras. En cambio, la idea principal responde a la pregunta ¿qué es lo que resume el texto? Y puede decirse con una oración corta. Puede decirse con una oración corta. Perfecto. Entonces, allí está la diferencia entre tema e idea principal. Bien, ¿listo? Continuemos. Vamos a ver un ejemplo de lo que acabamos de hablar. ¿De acuerdo? El agua es necesaria para vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me permite darme un baño para estar limpio. También a veces mi mamá usa agua para cocer la comida y espantar al gato cuando se acerca a la comida. ¿Cuál es el tema entonces? ¿De qué habla el texto? Es la pregunta, ¿no? ¿De qué habla el texto? Entonces, ¿de qué habla el texto? El texto habla del agua. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es la idea principal? Aquella idea que resume todo el texto, todo lo que hemos leído. Esa es la idea principal. ¿Cuál sería? El agua es necesaria para vivir. ¿Bien? Perfecto. El agua es necesaria para poder vivir. ¿Cómo encontrar entonces la idea principal? Para encontrar la idea principal es importante interrogar el texto con las siguientes preguntas. 1. ¿De qué trata la historia que leí? 2. ¿Qué nos dice del tema? Pasos para encontrar la idea principal. Hacemos un listado de todas nuestras respuestas. Eliminamos aquellas que parecen secundarias. Y 3. Finalmente nos quedamos con aquella que mejor responda al tema del texto.
Volvamos al ejemplo entonces. El agua. El agua es necesaria para vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me permite darme un baño para estar limpio. También a veces mi mamá usa agua para coger la comida y para cocer la comida y espantar al gato cuando se acerca a la comida. Entonces, buscando la idea principal, vamos a ver de qué trata la historia que leí. A ver, ¿qué dices? Por supuesto, habla del agua. Perfecto, de eso habla la historia que hemos leído. La segunda sería, ¿qué nos dice el tema? O sea, el agua. ¿Qué hace el agua? ¿Para qué sirve el agua? Vamos a ver cuál sería tu respuesta. Hacemos un listado. No te olvides que hacemos un listado con nuestras respuestas. El agua es necesaria para poder vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me baño con agua para estar limpio. Mi mamá usa agua para cocer la comida. Espanto al gato con un poco de agua. Segundo paso, eliminamos aquellas que nos parecen secundarias. ¿El agua es necesaria para vivir? ¿Hace que el cuerpo funcione bien? Bien, estamos eliminando entonces. Mira, ve. Me baño. El agua es necesaria para vivir, sería, ¿no? Perfecto. Hemos eliminado aquellas que nos parecen temas o ideas secundarias. El texto. Un texto está formado por palabras, enunciados y párrafos. Por ende, el texto es la unidad del lenguaje con carácter comunicativo más completo de todos. Toda esta jerarquía de unidades, es decir, la palabra, unidades gramaticales, los enunciados, las unidades sintácticas y los párrafos, estructura de la unidad, giran en torno a un tema común, con coherencia y cohesión. Tema del texto. En todo texto es posible hallar un tema. Este tema es una frase que sintetiza todo el texto, es decir, es una exposición muy breve de la idea central del escrito, en torno a la cual se organiza el significado del texto y que da sentido a los datos o acontecimientos concretos que se presentan en el texto. El tema generalmente es reconocible, pues se encuentra presente en el título de los textos a los que nos enfrentemos. ¿Cómo detectaremos el tema del texto? Respondiendo la pregunta ¿de qué se trata el texto? Vamos a tener o a leer un ejemplo. ¿Sí? Bien. Vamos a observar, vamos a leer un texto poético llamado Ausencia, escrito por el poeta Héctor Solano. Este dice de esta manera: esta casa nuestra, donde tus atardeceres me iluminaron, ya no es la misma, pues yo, mientras yo me enveneno de ternura, tú me esquivas. Solo mi perro confidente, arrinconado, cómplice del silencio y la fatiga, insoportable y trágico, me mira. Ya dijimos que el tema del texto es fácil de encontrarlo
Pues este se encuentra presente generalmente en el título del texto. En este caso, el título de este texto se llama ausencia. Ahora, si lo tratamos de armar en una sola frase, más concreta aún, podemos decir que el tema del texto es un lamento entre el amor perdido de la persona que se quiere. En otras palabras, es una ausencia. La idea principal es la información central alrededor de la cual se presentan las ideas de un texto. Puede ubicarse en distintas partes del texto y a veces es necesario inferir de qué se trata, pues no siempre se encuentra de manera explícita. Esto quiere decir que la idea principal puede encontrarse de dos maneras, tanto explícita como implícita. ¿Cómo detectaremos la idea principal? Preguntándonos ¿qué se dice en torno al tema del texto? Esto quiere decir que facilitaremos el encontrar la idea principal, pues podemos desde antes identificar cuál es el tema principal del texto. La idea principal explícita. ¿Cómo podemos encontrarla? Es posible encontrarla como una oración dentro del texto. Es decir, es una información literal. Para esto, se deben realizar los siguientes pasos para poder extraerla. 1. Leer con atención el texto, es decir, no solamente decodificarlo, sino también que tenemos que comprenderlo. 2. Tenemos que recordar que la idea principal equivale o lleva una relación, una oración en el texto. 3. Identificar palabras claves del texto, palabras que se repiten a lo largo del texto mismo. Y por último, ubicar los sinónimos e ideas afines de las palabras claves. Ejemplo de cómo encontrar una idea principal explícita. El hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. Cuenta la leyenda que Ícaro utilizó unas alas gigantes pegadas con cera para poder volar, pero su intento fracasó. En el siglo XVIII utilizó los globos. En el siglo XX utiliza poderosas máquinas voladoras como los aviones y cohetes para la navegación espacial. En este caso, la palabra clave del texto es volar, pues de eso se trata la mayoría de los enunciados presentes en este texto. Las ideas afines que podemos encontrar en relación a la palabra clave son pájaros, alas, globos, máquinas voladoras y aviones. Eso quiere decir, finalmente, que la idea principal explícita, es decir, que se presenta de manera directa y literal en el texto, es que el hombre siempre aspiró a volar como los pájaros. En el caso de la idea principal implícita, se requiere de un ejercicio inferencial que consiste en utilizar la información explícita
para utilizar un razonamiento lógico, lo que le llevará a extraer la idea, tanto la información implícita como una conclusión o propósito implícito de lo leído. Es decir, la idea principal explícita o implícita no es posible encontrarla en una oración determinada en el texto, sino que es necesario que resolvamos el ejercicio inferencial para poder extraer esta idea principal. Ejemplo de idea principal explícita. Todo comenzó con la frase "My force be with you", que la fuerza esté contigo. Una de las más emblemáticas de la saga de Star Wars y que suena muy parecida a "May the Force with you", que el 4 de mayo esté contigo. Por eso, los fanáticos de la eterna creación de George Lucas instauraron esta fecha como el día de Star Wars. Así, ese día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia, pero no fue solo por un asunto del azar. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes. Como que las 6 cintas han sido estrenadas en mayo, así como también que el cumpleaños de George Lucas es el 14 de mayo y que Walt Disney World Resort inicia este mes sus fines de semana Star Wars. La idea principal implícita. Vamos a ver las pistas que podemos encontrar en el texto anterior para poder encontrar la idea principal explícita. La frase suena muy parecida a "May the Force be with you", es decir, que el 4 de mayo esté contigo. Se instaura esta fecha como el día de Star Wars. Ese día, millones de fanáticos de la saga celebran a su modo a la franquicia. La saga está relacionada con este mes desde sus orígenes. Si nos fijamos, todas estas pistas están planteadas de manera literal, es decir, es posible encontrarlas explícitamente dentro del texto. Sin embargo, la idea principal que podemos extraer de estas pistas es las razones para instaurar el 4 de mayo como el día de una película llamada Star Wars. Muy bien, ahora te pido que por favor leas con atención esta pequeña lectura, relaciones cada uno de los personajes y responde la siguiente pregunta. Nos vemos.